Un gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar que hoy está en nuestro programa un hombre, un ser humano de magnífica trayectoria, un hombre joven, un hombre estudioso, un hombre que ejerce la profesión con gran capacidad y transparencia. El doctor Andrés Gil Domínguez, a quien me refiero, tenemos el gusto de tenerlo hoy en Corrientes de Pensamiento. Es profesor en la Universidad de La Pampa, es profesor en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, integró el Colegio Público de Abogados, ejerce como profesor en distintos lugares. Y yo por él tengo un especial respeto y afecto. Así que yo quiero agradecerte, Andrés, que esté hoy una vez más. Fueron muchas, pero tenemos el gusto de que hoy esté con nosotros. Momento difícil, momento complicado, año electoral, problemas en la justicia, van y vienen las cosas. Yo suelo sintetizar diciendo así, pareciera que los argentinos nos hemos empeñado, en lugar de tratar de que las cosas salgan bien, nos estamos esmerando para que las cosas salgan mal. Esto dijo alguna vez un gran argentino que fue don Ricardo Balbi. Yo creo que nuestra obligación y nuestro compromiso, y vos lo tenés, por eso con vos se puede hablar con gran crudeza y sinceridad, creo que es el de construir y no de la lucha de todos contra todos. Estudiar, querernos un poco más y no pensar en ser candidatos solamente. Todo el mundo tiene el derecho de intentar serlo o de querer serlo. Yo me excluyo de los que quieren y los que, porque creo que es un momento en el cual vamos a seguir aportando las pocas cosas que aprendimos quizás y que estudiamos. Y vos que sos profesor y que sabés cómo son las cosas, creo que alguien tiene que decir que hasta el último día que las fuerzas le den, tiene que seguir pensando no solamente en el presente y tratar de corregir los problemas del pasado, sino pensar en el futuro. Yo suelo decir, 2040 a lo mejor. Yo puedo estar y yo no estaré. Pero creo que tenemos los argentinos que querernos un poco más y transitar el camino que nos lleve a ser lo que tenemos que ser y que lo hemos construido ser. Así que te dejo a vos, Andrés, que elija el tema que quiera para empezar y después iremos dialogando con todo. Bueno, muchísimas gracias, Pocho, por la invitación. Vos sabés también de mi admiración y aprecio y el gusto que siempre me da tener esta oportunidad de poder dialogar e intercambiar pareceres con una persona con tu gran trayectoria política y humana. A mí me parece que vos planteabas recién algo con mucho realismo. ¿Cómo nos ponemos de contentos los argentinos cuando algo colectivamente sale bien, aunque se vincule con el deporte, con la cultura, con el fútbol, como lo vivimos el fin de año pasado? Qué bien nos hace a los argentinos tener éxitos colectivos de los cuales todos seamos parte, aunque sea una pequeña porción, y cómo en todos estos últimos años, si uno puede tomar el periodo del 83 en adelante, nos hemos empecinado, la clase política y la sociedad, en no construir proyectos colectivos que nos den este grado de satisfacción que vivimos el año pasado, que nos gusta como sociedad, y en donde cada uno tiene que aportar y cada uno tiene que ceder. Se va a beneficiar en parte, pero tiene que ceder. Y eso es la construcción de un imaginario colectivo que trasciende, ¿no? que va más allá
Claro. está imbuido del conocimiento necesario para ver qué hay que hacer en el país para superar este momento, qué pasos hay que dar, dónde tenemos que transitar el camino que tenemos que elegir para que las cosas anden mejor. Y luchar contra la inflación, contra el gasto público, contra todo esto que no es patrimonio de un determinado gobierno que viene de bastante tiempo atrás. Y dediquémonos a que los órganos de contralor tengan vigencia. Y dediquémonos a que la reforma 94, una cláusula transitoria, establece que hay que sancionar una nueva ley de coparticipación a más tardar en el 96. Todavía no ha sido sancionada. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, que ha sido solamente ejercida por dos personas desde el 94 a la fecha? Por Jorge Mayorano, el doctor Jorge Mayorano, una gran persona, y por el doctor Mondino. Ahora no administran, son funcionarios administrativos lo que lo ponen. Pero con eso yo quiero que vos te expreses el tema que te parezca conveniente y también que emitas, si querés, tu opinión con respecto a lo que acabo. Y mira, Pocho, vos nombraste temas que son hoy muy urticantes, como la inflación, la desocupación, la pobreza, mejorar el servicio de justicia. Son todas cuestiones que inexorablemente, si no hay un acuerdo político, son imposibles de encarar y de solucionar. No hay posibilidad alguna de una mínima solución de todos estos problemas, al cual yo le agregaría también la inseguridad, si no existe un acuerdo. Ningún partido está en condiciones, gane quien gane, por sí solo, de poder empezar a cambiar esta problemática que hoy afecta a toda la sociedad argentina. Y esto se concatena también con lo que vos planteabas, que el defensor del pueblo y de la nación, un cargo constitucional que tiene un nombre muy particular, que es aquel que defiende al pueblo frente a la administración, que defiende los derechos del pueblo frente a la administración. Es un cargo que está vacante junto con el del Procurador General, junto con la vacante que tenemos en la Corte Suprema. Y caemos en lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay acuerdos políticos, porque el que gana considera que el que quedó en la oposición es el enemigo, es el que hizo todo mal, el que dejó la herencia, todos son fundacionales. Entonces, el próximo gobierno necesariamente tiene que ser un gobierno que desde el día cero plantee la necesidad de un acuerdo político en tres áreas que para mí son las más sensibles, que son la economía, que son la seguridad y la justicia. Y por supuesto, la salud y la seguridad, como decía, función exclusiva y excluyente del Estado. Y por Sí, otra parte, la salud y la educación es un emergente de acomodar la economía. Si vos acomodás la economía, salud y educación como políticas públicas funcionan. Porque no hay grandes desacuerdos hacia dónde tiene que ir la salud o hacia dónde tiene que ir la educación. Lo que falta es financiamiento. Entonces, el tema acá central es cómo vos acomodás la economía en un país donde tenés recursos naturales, recursos intelectuales, posibilidad de explotar el turismo con toda la diversidad de climas y de lugares. Entonces, tenemos uno de los yacimientos más grandes de litio del mundo, cuando el litio va a ser, o es ya hoy, el petróleo del desarrollo científico y tecnológico o de las tecnologías emergentes. Entonces, pero si no hay un acuerdo, si no hay un proyecto común que involucre a los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades, difícilmente
vos puedas salir de esta situación, que es una situación de decaimiento institucional, social. Yo no me gusta hablar de la decadencia, porque el decadente es aquel Exacto. que baja y no tiene recursos para salir. Digamos, cuando alguien está en la decadencia es porque el camino inexorable, porque va en un camino inexorable imposible de revertir. Eso es la decadencia. Nosotros no somos un país decadente, nosotros somos un país con graves problemas y un país decepcionado socialmente, pero tenemos un potencial enorme para salir. Pero si no hay acuerdo, es imposible. Parece que es un cliché que uno repite una y otra vez, pero es que si no hay acuerdos, esta es la realidad. El no acuerdo ha llevado a esta realidad. Fíjate, Andrés querido, yo no quiero volver tan lejos, tan atrás, pero el facto de la Moncloa, lo que significó para España, claro, otra época, otro siglo, otras cosas, pero se unió Manuel Fraga Iribarne, ultraliberal, con Carrillo, perteneciente al Partido Comunista. Yo digo, y vos hablabas de un acuerdo nacional, que creo que está muy bien dicho. Yo en un momento dado, cuando eh, me tocó ganar mi provincia y en el Senado Nacional, lancé una nueva mayoría nacional, que era para llegar a lo que vos manifestás. Yo creo que tenemos, y lo dije al comienzo, querernos más los argentinos. O mejor dicho, tomar conciencia que hay 46 millones y pico de argentinos. Y para eso creo que es necesario hacer algunas reformas sustanciales, como la reforma política inclusive, donde hay provincias que tienen X cantidad de boletas, donde otras que tienen la boleta única, donde hay una serie de diferencias en cuanto a la organización de la elección. Y después las fechas, que algunos adelantan, que otros atrasan, que para las nacionales, para las otras. Y tenés otro tema que para mí es de fundamental importancia. Vos hablabas del diálogo, vos hablabas del acuerdo, y yo estoy también coincidiendo con vos en él. Y en el debate creo que también es importante, porque eso te obliga a conocer los temas. Y tenemos que terminar con esto que yo reitero permanentemente. Hay unos candidatos que en la campaña dicen una cosa y cuando asumen dicen otra, totalmente diferente, o no saben qué camino recorrer. Y creo que esto es muy perjudicial para la gente. Y la reforma laboral y la reforma impositiva. Hablamos que había que ahora agregar nuevos impuestos. No da más la cosa. Hablemos Así, de los así, cargos. así, Pocho, cualquiera conduce un país. Si la idea, Claro, si la idea es generar cada vez más impuestos en un país con una carga así, pero así somos ministro de Economía vos y yo tranquilamente, porque no hay ninguna idea innovadora que genere de alguna manera una promoción del aparato productivo y del consumo. Si la única fórmula es sumar nuevos impuestos a los que ya tenés, que muchas veces están duplicados porque te cobra por lo mismo nación, provincia y municipio, entonces, así cualquiera es ministro de Economía, ¿eh? No es una gran ciencia eso. y fíjate vos, Andrés, el atraso en el cual estamos en cuanto a la distribución o a la ley de coparticipación. Primera etapa del 83-87, gobernamos sin ley de coparticipación. En el 88 se sancionó la ley que está vigente ahora. Y vos que sos un hombre inteligente y culto, sabés que la coparticipación no consiste solamente en una lucha por los recursos, que tiene que ver con lo que vos decías, con la educación, con la salud. Y te digo más, yo también hablo de las relaciones internacionales.
Yo creo que eso es de fundamental importancia. Así que yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia. ¿Qué hicimos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo tenemos que pensar en el futuro? No quedarnos en el pasado, sí, tomar algunas de las cosas que se hicieron, pero recomponiendo todo aquello en las cosas que cometimos errores. Tener la humildad para esto, tener el equilibrio para poder manejarlo y no tener en cuenta que aquel que no opina como uno es tu contrario, sino es simplemente un adversario con el cual a lo mejor el diálogo, que es un arma positiva, puede llegar a coincidencias, puede llegar a acordar ciertas cuestiones. Creo que esta es una de las cuestiones fundamentales a la cual tenemos que aferrarnos y tenemos de una vez por todas que ponernos de acuerdo. Porque estamos en deuda con el país, con nuestra nación, con nuestra patria. Creo que esto es lo más importante. Y además tener en cuenta que nosotros como sociedad hicimos un pacto en 1983. Es el pacto por el sistema democrático, que lo hemos Claro, mantenido, lo hemos abonado, que soportó un intento de levantamiento militar, de golpe de Estado, con el levantamiento de cara pintada, en donde todo el arco político respaldó al presidente Alfonsín en ese momento, y que cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en esta composición, dictó el fallo Muñoz, donde quería aplicar el beneficio 2 por 1 a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, la sociedad entera se levantó, porque hay un pacto fundante. ¿Por qué no podemos así es. ese esquema de pacto fundante en todas estas cuestiones que hoy son la preocupación de la sociedad argentina? Es la única forma de poder recrear un país distinto a través de una acción colectiva, y en donde eso va a repercutir institucionalmente, porque si hay un pacto, necesariamente se va a llegar a designar un defensor o defensora del pueblo, un procurador o procuradora, a una mujer en la Corte Suprema. Y vos planteabas la idea de una ley de coparticipación que viene muy atrasada porque tendría que haberse sancionado en 1996. ¿Sabes? A veces a mí lo que más me revela que ni siquiera ha habido un proyecto. No ha habido un proyecto de ley que se Pero discutió. fíjate que la constitución reformada obligaba a que está establecida una cláusula transitoria, como te dije hoy al comienzo, que en 2 años había que tener una nueva. Entonces, desde 1996 no tenemos esa ley. Pero el problema es que ni No, siquiera tenemos la del 88, fíjate de que era cuándo. antes de la reforma. Pero el problema, Pocho, es que nadie tampoco de los gobiernos que se han sucedido ha dicho, bueno, este es mi proyecto y lo voy a discutir en el Congreso de la Nación. Ni siquiera se ha presentado un proyecto, o por lo menos si se han presentado, no se han discutido ante la sociedad. Entonces, es también un problema de no querer desarrollar el modelo constitucional, en esto de no designar a quienes tienen que ocupar órganos constitucionales, porque el defensor del pueblo, la Procuración, el Ministerio Público y la Corte Suprema son órganos constitucionales. Esto de no sancionar las leyes, y si uno hace un repaso de la cantidad de leyes que faltan, y algunas afectando al sistema de derecho, no tenemos ley de amparo, o podemos hacer un repaso de todas las leyes que faltan, y entonces ahí hay una mezcla entre falta de acción colectiva, falta de un pacto político, falta de normatividad, y eso genera lamentablemente la aparición de ciertos sectores como el que cabeza Milei, que utilizando la estructura del sistema democrático plantean muchas o hacen planteos que son contrarios a la estructura del sistema democrático. Entonces, esta falta de acuerdo, esta falta de desarrollo institucional, lamentablemente genera opciones antisistema. Y eso sí es preocupante en términos de ese pacto que desde el 83 hicimos todos los argentinos en términos de vivir en democracia. Fíjate, Andrés,
Lo que vos decís es auténticamente así. Y además que tenga vigencia, si a vos te parece, el sistema republicano. Y hablaste del rol del Estado. Yo pienso el rol que yo personalmente le asigno al Estado es ver un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor del bienestar general. Porque obras sanitarias, por ejemplo, contra San Lorenzo, ahora nosotros estamos venido a menos en básquetbol, no podemos jugar sin árbitro. Y yo ni el Estado gigante ni el Estado inexistente, inerme. Así que yo creo que esta es la obligación. Pero más que todo eso, un Estado eficiente. Un Estado que la Constitución la está llevando por delante. Pero en un minuto quiero que me hables, que nos queda, del tema de la interna en tu provincia de Juntos para el Cambio, donde estuvo la representación radical y la representación del PRO, diremos de alguna manera. Bueno, brevemente, por supuesto. En esa interna salió triunfante para candidato a gobernador Martín Berongaray, que es alguien que yo lo conozco de muy pequeño, porque lo conocía mucho a Antonio Berongaray, a Pacheco Berongaray. Y yo con él compartí Senado con el padre. Es una gran persona, un gran candidato. Así. Y por otro lado, el candidato por el Partido Justicialista es el actual gobernador, que es un gran gobernador, Sergio Silotto. Con lo cual, los pampeanos tienen la suerte en las próximas elecciones, que van a ser las primeras elecciones de gobernador en la Argentina, se adelantan, de tener por ambos sectores a dos excelentes candidatos. No hubiera sido lo mismo si hubiera ganado el candidato de Juntos del PRO. Me parece que Berongaray tiene una perspectiva acuerdista, colectiva, de no grieta, y los pampeanos van a tener la oportunidad de elegir entre dos grandes candidatos para ser gobernador por los próximos 4 años, lo cual es una muy buena noticia. Te agradezco mucho, querido Andrés, porque se nos fue el tiempo, pero tenemos que seguir hablando nosotros. Yo hablo con vos y aprendo mucho, y cambiamos ideas y dialogamos y llegamos a acuerdos en cuanto a lo que pensamos y lo que sentimos. Porque creo que más importante de lo que coincidir a veces son los sentimientos y lo que uno pretende para el país. Así que te mando un abrazo enorme, te agradezco tu presencia y Dios quiera que los argentinos aprendamos a decir, somos todos argentinos, tratemos de equivocarnos lo menos posible. Y si nos equivocamos, tratemos de enmendar esos errores con tremenda humildad. Un abrazo grande, Andrés querido, y estamos hablando fuera de la televisión en cualquier momento. Un abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Temporada de clases, temporada de descuentos con tu banco. Llegó Más Útil, la promo de los estudiantes. Del 13 de febrero al 5 de marzo, aprovecha la mejor financiación y descuentos increíbles con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard.
sin tope de reintegro. Los lunes, martes y miércoles, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en librería, juguetería, uniformes escolares, casa de deportes y zapaterías. Los jueves y viernes, 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en informática y mobiliario de escritorio. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. La verdad que es totalmente positivo hablar con un hombre que plantea un tema que para mí es el meollo, el corazón de lo que tenemos que hacer los argentinos. Habló de un acuerdo nacional. Yo hablé de una nueva mayoría nacional, que son prácticamente palabras coincidentes o frases. Creo que el diálogo, el amor a los seres humanos, el pensar en grande, el pensar en luchar contra lo que menos tienen, que la inflación es a quienes más perjudica, contra la pobreza, contra la falta de oportunidades. Y me olvidé mencionar allí el rol que hay que darle a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que son las que en definitiva producen fuentes de trabajo genuinas. Pero más que todo eso, porque se me va el tiempo, yo quiero expresar mi preocupación y pedirle al ciudadano que analice profundamente cuando vaya a emitir su voto. Y que además los candidatos sean elegidos ya sea por las PASO o porque sus partidos le obliguen a que haya internas en los mismos. Terminemos con la digitación y pensemos en la democracia interna para que tenga vigencia la democracia nacional, pensando en los grandes intereses de nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con la licenciada y politóloga doctora Berriz. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.